hasta allá. Adelante. Internacional como una antesala a esta cita de gobernadores que se viene entonces en Lima. Este Road to Lima es un diálogo entre las autoridades económicas, entre las autoridades académicas y representantes de la sociedad civil y del sector privado sobre asuntos de economía global, y hay mucha expectativa, pues espera un informe de cómo estamos avanzando en América Latina, y sobre todo se destaca el papel del Perú, el rol de la economía peruana y el dinamismo como parte de los programas de inclusión social, de crecimiento económico y de todos los aliados que han permitido entonces el crecimiento del Perú en los últimos años. Estamos apreciando a esta hora un video previo que es una antesala a la participación de Daniel Lederman. Él es jefe adjunto para América Latina del Banco Mundial. Se anunció ya su presentación, que será en breve. Previamente entonces estamos viendo este video de introducción. Vamos a apreciar entonces parte de este material audiovisual y luego ya estaremos escuchando al jefe adjunto para América Latina del Banco Mundial. Sí, excelente. Entonces, información que nos entrega Patricia Ulloque. Patricia Ulloque informándonos, amigos, en vivo y en directo con esta información. Ya Patricia nos lo ha prometido, en algunos instantes estaremos nuevamente en contacto con ella y retomamos la información y nos vamos hasta San Miguel. Adelante, Patricia. Mundial. Vamos a escuchar entonces a la panelista que realiza ya la presentación de esta participante. Actual, y él es de los representantes de esa flexibilidad. A último minuto llegó, pudo viajar ayer, llegó a última hora ayer, obviamente estará agotado, por eso tenemos el nombre escrito mal, porque son cosas de último minuto, los errores que ocurren, pero aquí sí está escrito correctamente, Daniel, así que por favor, Daniel, muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor poder hacer el intento de sustituir al Augusto de la Torre. Él está en Quito con su familia. Está muy emocionado de todos los saludos que ha recibido de sus colegas y de sus amigos en las últimas 36 horas. También para mí es un gusto estar de regreso en Lima, esta bella ciudad junto al mar, y estar aquí en la Católica. Hace menos de 2 años tuvimos acá una conferencia internacional con un panel en donde analizamos muchos de los temas de hoy. Por lo tanto, muchas gracias por su bienvenida y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos de este nuevo estudio del Banco Mundial. Tengo muy buenos coautores, no se puede pedir más. En esta presentación voy a hacer un breve tour del auge económico del sur de la economía global, pero ustedes ya lo escucharon en el video. Después vamos a compartir nuestra interpretación de cómo el auge de las economías emergentes en la economía global nos han estado afectando, y pensamos que el mundo ha cambiado para siempre y que las secuelas de estos choques externos para nosotros nos van a acompañar y nos presentan retos para el empleo y el crecimiento de largo plazo. Pero a pesar de que todas las economías enfrentamos el mismo entorno internacional, la verdad es de que somos muy distintos. Somos distintos en comparación a Asia. Tenemos países y economías de distintos tamaños, con distintas estructuras económicas, y por lo tanto las respuestas de políticas y las respuestas estructurales de nuestras economías fueron distintas también. Sin embargo, como nuestro argumento central es que la nueva economía dominada por el sur es la realidad de largo plazo para nosotros, pensamos que este nuevo entorno internacional, este mundo cambiante, presenta nuevas prioridades, aun cuando son temas históricos. Necesitamos entender cómo podemos aprender más del comercio internacional y de la inversión extranjera para poder crecer. Necesitamos entender mejor cómo las rigideces en nuestros mercados domésticos, particularmente de la mano de obra, pero también en los mercados de capital, hacen difícil la tarea del ajuste, de la adaptación de nuestras economías al nuevo entorno
global y finalmente cómo el ahorro nacional ha sido, por un lado, afectado hacia la baja por el gran aumento de productividad de las economías emergentes, y eso en sí presenta retos para el crecimiento de largo plazo. Entonces, desafortunadamente es otro video de unos segundos, y lo que quiero que pongan atención es lo que estamos viviendo aquí es la participación del PIB global y la participación del comercio internacional. Vean las fechas, cómo se dispara después del 2000, que coincide con la integración formal de China en la economía global. Los últimos puntos son las proyecciones que existen de varios analistas, estas son las del Asian Development Bank, el Banco de Desarrollo de Asia, que sugieren que estas tendencias se van a profundizar en el largo plazo. Por eso decimos que este nuevo entorno mundial está aquí para quedarse con nosotros por varias décadas, al menos que haya una gran sorpresa en algún momento. Este gráfico se autoexplica, así que no tengo que explicarlo. Es el resultado de un algoritmo de análisis de las redes mundiales de comercio internacional. En el eje horizontal lo que medimos es la influencia global de los países. En el eje horizontal, la distancia mide la similitud de la estructura comercial de los distintos países. Es interesante ver cómo la red mundial de comercio internacional cambió en un periodo de 32 años. Lo que vemos en la gráfica del lado izquierdo es, a ver si este era el corazón, el centro de la economía global. Estaba Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, es decir, los países del norte. Y todos eran muy similares, es decir, que comerciaban en proporciones muy similares con el resto del mundo, pero se comían gran parte del ingreso mundial. Esta es la nueva economía mundial, donde la relevancia de algunos países como China, India, se ha metido en el corazón de la economía global, o sea, se movieron hacia la derecha por razón de los volúmenes y de la cantidad de conexiones internacionales que tienen. China y Estados Unidos ahora se podría decir que es el corazón de la economía mundial. ¿Ya? Y aquí está el resto de los países. Esto implica no solamente que el peso económico de las economías emergentes ha aumentado en términos relativos, sino que muchas economías emergentes juegan roles que afectan a todo el sistema comercial y por lo tanto todo el comportamiento y las oportunidades de crecimiento del resto de las economías del mundo. Para nosotros, una posible interpretación de las consecuencias para América Latina se puede dividir en tres tipos de choques externos. Uno es un choque de producción causado por el gran aumento en la productividad, sobre todo en el sector manufacturero, que se debe en parte a la integración de China a la economía global, que pone presión hacia la baja para los precios de manufacturas, y estos menores precios llevan a un mayor consumo y un menor ahorro. En el estudio presentamos análisis econométricos donde cuantificamos ese efecto, y también implica importantes retos en términos de ajustes sectoriales frente a la competencia. Los sectores manufactureros se vieron enfrentaron un aumento muy notable, muy repentino y muy rápido de las presiones competitivas viniendo del este asiático, sobre todo de China. Por otro lado, el crecimiento del ingreso en esa parte del mundo implica un choque externo a la demanda, un salto en la demanda por importaciones de productos primarios, dada la estructura de estas economías asiáticas. Entonces, por el otro lado, por el lado de la demanda, aumentan los precios de los commodities y lleva consigo un efecto gasto en el sector no transable, que en muchos países del Cono Sur y de Sudamérica se reflejó en lo que muchos de ustedes conocen como el
la enfermedad holandesa, o el efecto gasto, que también hace que aumente la demanda por servicios y productos no transables, lo cual crea presión hacia el alza en precios domésticos, incluyendo el tipo de cambio. Y este choque de demanda también implica reasignación de recursos hacia el sector de commodities y al sector no transable. Entonces tenemos el choque de producción, el choque de demanda. Los dos tienen efectos sobre precios mundiales y implican grandes ajustes en la estructura económica y de empleo de nuestras economías. Finalmente, como el choque de producción fue más grande que el choque de demanda, porque las economías como la China y el este asiático crecen con superávits comerciales, esto implica que también hubo una repentina bonanza en términos de disponibilidad de ahorros, o sea, de capital, que en la literatura se habla mucho del savings glut en inglés, y esto hace que cuando los países del norte se acomodaron su política monetaria a este aumento de la liquidez mundial, le crea presiones hacia abajo a los costos de capital, las tasas de interés globales. Y ahora lo que les quiero mostrar es cómo estos choques que todos enfrentamos nos afectó a distintos ciudadanos de las Américas de manera distinta. Estos son la evolución de los últimos 13 años de los términos de intercambio. La línea que va para arriba, casi sin parar hasta los últimos años, es el promedio de los términos de intercambios para América del Sur. Esto es porque son países exportadores netos de los commodities e importadores netos de manufacturas, entonces por los dos lados de la balanza comercial implica que los términos de intercambio crecieron. México es un país intermedio porque por un lado sí exporta cantidades moderadas de commodities, en particular petróleo, pero por el otro lado, como vamos a ver más tarde y les voy a contar, le afectó mucho por el lado de las exportaciones de manufacturas. Entonces, en realidad México no es uno de los países de la región que experimentó un boom, sino que más o menos el entorno externo, por lo menos por el lado puramente real y comercial, fue neutro. Finalmente, América Central y el Caribe, como Haití y República Dominicana, de hecho, experimentaron una caída de los términos de intercambio. Es interesante notar que ahora en la coyuntura actual, algunos de estos roles se han revertido. No está claro qué tanto van a caer o qué tanto estos van a subir, pero hay países como Costa Rica que claramente se están beneficiando de la caída de los precios de los commodities. Y esta es simplemente una gráfica muy interesante, muy sencilla. Es la tasa de interés reales de los Estados Unidos. ¿Cuánto le cobran al gobierno norteamericano para el financiamiento a 10 años? Las tasas de interés nominales han llegado a ser menores que las tasas de inflación. Entonces, todavía seguimos viviendo en un entorno internacional donde el financiamiento es básicamente gratis a tasas reales, por lo menos para el país de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, vemos claramente los datos, los efectos de precios que le estamos hablando, lo cual hace consistente nuestras interpretaciones. Los mercados mundiales crecieron, pero algunos de nuestros países ganaron canchas, espacios, market shares en distintos productos. Aquí estamos midiendo el cambio entre el 2000 y el 2002 de los market shares, de los porcentajes de los mercados mundiales en términos de bienes primarios y en términos, en la eje vertical, de los bienes manufacturados. Como vemos, a México le pegaron por los dos lados. ¿Ya? Brasil aumentó mucho su influencia en los mercados de commodities y menos en los mercados de manufacturas. Aquí está Chile, aquí está el Perú. Es una historia que los datos reflejan, que es lo que todos nosotros hemos vivido y más o menos sentimos, tenemos un feeling, un sentimiento de lo que nos ha pasado. ¿Okay? Ahora, el comercio internacional también se ha hecho más complejo, porque antes pensábamos que
todos los productos que se producían en una economía eran productos finales. Y hoy en día es obvio que hay muchas economías que se especializan o son muy competitivas en la producción de bienes intermedios y están arraigados a cadenas mundiales de valor. Aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de comercio mundial en 3 cadenas de valor: automotriz, electrónicos y textil y confecciones, ropa. A principios del siglo XXI, América Central, el Caribe y México venían con una buena racha, captando cada vez esos mercados de comercio en intermedios. China se incorpora a la OMC, les crea presiones competitivas en mercados en los que exportan. Aquí está China, aquí están los tigres asiáticos y los otros de Asia. Ven que México y Centroamérica y el Caribe no son los únicos que han perdido market share en relación a China. También algunos de sus vecinos asiáticos, pero Europa Central, con la integración de Polonia y otras economías emergentes desde el punto de vista europeo, han más o menos logrado mantener sus market shares. América del Sur nunca, en realidad, presentó un gran peso en ese espacio del comercio en estas cadenas de valor. ¿Okay? Un dato interesante que viene de nuestro informe anual anterior es de que cuando miramos a las compañías multinacionales con casas matriz en América Latina, se comportan de una manera muy distinta a las multinacionales de otros países. Nuestras multinacionales, que es un fenómeno reciente, se expanden en la economía global, hacen inversiones, crean filiales o otros tipos de alianzas en los mismos sectores en que operamos en nuestras economías. Los bancos internacionales hacen banca en otros países. Las compañías mineras como Vale hacen minería en África. En el este asiático eso no es cierto. Invierten en distintos catetos de las cadenas mundiales de valor. Aquí lo que estamos midiendo es cuánto de las exportaciones de América Latina, cuánto se debe a vínculos hacia adelante, o sea, cuánto le exportamos productos intermedios al resto del mundo y cuántos productos intermedios importamos del resto del mundo. En los países del norte es casi 50% y 50%. En el este asiático casi igual, están casi en la mitad. Europa del Este junto con Europa avanzada, casi el 50%. En América Latina lo que tenemos es que tenemos a nuestras economías vinculadas o en las últimas etapas de la manufactura o en las etapas iniciales de las cadenas de valor al suministrar commodities o materias primas. Entonces, México y Centroamérica, casi todas sus exportaciones se deben a que les exportamos. 70% de esas exportaciones son de exportaciones de productos finales y solamente un 30% se debe a que importamos insumos de otros países. Y el Caribe y América del Sur están del otro lado. ¿Ya? Un argumento interesante es que es posible que haya un vínculo con crecimiento cuando nuestra estructura comercial está localizado en el centro, porque eso nos permite aprender tanto por el lado de las importaciones como por el lado de las exportaciones. Y este es un tema que le ponemos mucho énfasis en este informe. Aquí lo que estamos viendo es la participación de nuestras exportaciones. Bien, Edith, continúe como parte entonces de las cadenas de valor. Uso de la palabra Daniel Lederman. Recordemos que él es jefe adjunto para América Latina del Banco Mundial. Hoy se realiza una importante iniciativa, un panel denominado Road to Lima, rumbo a Lima, que lo organiza
el Ministerio de Economía, el Grupo del Banco Mundial y el Foro Monetario Internacional. Esto es una antesala a las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que tendrá como sede Lima. Perú se convierte entonces en octubre de este año en el país anfitrión de esta importante reunión de los gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer entonces una breve pausa en esta transmisión en vivo desde la Universidad Católica del Perú y regresamos en breve con el panel de expertos. En ello destacamos la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, junto a otros destacados exministros de Economía de diversos países de esta zona de América Latina. Así que regresamos con más información. Adelante contigo. Muy bien, Patricia Ulloque, muchas gracias por esa información.